Una millonaria, internada a la fuerza por su esposo e hijos para robarle su fortuna, despierta de un coma debido a un error médico. Meses después, ellos regresan en busca de la herencia, sin saber lo que les esperaba. Laura Montes era una mujer extraordinaria. Desde su juventud, había demostrado una habilidad natural para los negocios y una pasión inquebrantable por la creación de perfumes. Lo que comenzó como un pequeño proyecto de ventas artesanales, desde su casa en el corazón de Sao Paulo, se transformó en una de las perfumerías más lujosas del país. Con cada fragancia que lanzaba al mercado, Laura no solo capturaba la esencia de aromas únicos, sino también la atención de los sectores más exclusivos. Su habilidad para combinar las notas más sofisticadas en frascos de cristal pulido la elevó al estatus de icono dentro del mundo empresarial. Sin embargo, el éxito no vino sin sacrificios. La presión de mantener su empresa en la cima era aplastante. Cada nuevo lanzamiento traía consigo la necesidad de superar el anterior, de innovar, de sorprender a un público cada vez más exigente. El peso de esta responsabilidad recaía únicamente sobre los hombros de Laura, quien siempre había sido perfeccionista y controladora con todo lo relacionado a su empresa. Con los años, esta carga comenzó a afectarla profundamente, tanto en su salud física como mental. A medida que la presión crecía, también lo hacía su agotamiento. Las noches de insomnio se hicieron más frecuentes, acompañadas de largas jornadas laborales en las que parecía no haber escapatoria. Laura ya no encontraba placer en su trabajo, sino una obligación asfixiante que le drenaba la energía día tras día. Y aunque trataba de ocultarlo ante sus empleados y socios, en su intimidad, la ansiedad la estaba devorando lentamente. En casa, la situación no era mejor. Su esposo, Ricardo, había sido su compañero de vida durante muchos años, pero la relación se había deteriorado. Antes, Ricardo la admiraba por su determinación y éxito, pero con el tiempo, ese respeto se convirtió en frustración. Ya no veía en Laura a la mujer fuerte que lo había conquistado, sino a una persona agotada y emocionalmente inestable. El amor que alguna vez los había unido parecía desvanecerse bajo el peso de las responsabilidades y las expectativas incumplidas. Sus dos hijos, Marcos y Luisa, que alguna vez habían sido el centro de su vida, ahora la veían con distancia. Marcos, el mayor, había heredado algo del espíritu empresarial de su madre, pero carecía de su ética de trabajo y dedicación. Aunque participaba en la empresa familiar, su ambición no estaba alineada con el sacrificio que el éxito exigía. Luisa, en cambio, siempre había sido más independiente, enfocada en sus propios intereses, al margen del mundo de negocios en el que había crecido. Ninguno de los dos parecía realmente interesado en el bienestar de su madre, y las discusiones en la casa se volvieron cada vez más comunes. El estrés que Laura soportaba en el trabajo, sumado a los problemas familiares, comenzó a pasarle factura de forma más evidente. Sufría ataques de pánico repentinos, momentos en los que sentía que el mundo se le caía encima. Las crisis de ansiedad la paralizaban, dejándola incapaz de funcionar durante días. Intentaba mantener una fachada de control, pero por dentro, sentía que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Ricardo, cansado de lidiar con lo que él consideraba una esposa rota, comenzó a distanciarse emocionalmente de ella. Ya no intentaba consolarla ni entender por lo que estaba pasando. Para él, Laura se había convertido en una carga, un obstáculo que impedía que la vida familiar fluyera como antes. Y mientras su paciencia se agotaba, empezó a concebir una idea siniestra, una que cambiaría la vida de Laura para siempre. Una noche, mientras Laura se recuperaba de una de sus crisis más fuertes, Ricardo la observaba desde la puerta de la habitación. En su mente, ya había tomado una decisión: internarla. No como un acto de compasión, sino como la solución definitiva a lo que él percibía como un problema insostenible. Sabía que con Laura fuera de la ecuación, tendría acceso a su fortuna, a sus acciones, y lo más importante, a la paz mental que tanto deseaba. Al principio, sus hijos se mostraron reacios a la idea. Ambos recordaban a la madre que había estado allí para ellos en sus momentos más vulnerables. Sin embargo, Ricardo era un hombre persuasivo. Les explicó que esta era la mejor solución no solo para Laura, sino para todos ellos.
con ella fuera del panorama, podrían gestionar la empresa de manera más eficiente y eventualmente adelantar la herencia que tanto ansiaban. Después de varios días de cavilación, Marcos y Luisa cedieron. La perspectiva de obtener la fortuna familiar antes de lo esperado fue suficiente para hacerles olvidar los lazos de sangre que los unían a su madre. Ricardo, con la aprobación de sus hijos, contactó a una clínica privada que había sido recomendada por un conocido. Allí, convenció a los médicos de que el estado mental de Laura era crítico y que la única solución viable era inducirla a un coma farmacológico. Usó términos médicos complejos y presentó documentos que indicaban la necesidad de un descanso prolongado para su esposa. Ricardo vendió la idea como una medida temporal, pero en su mente sabía que si todo salía como planeaba, Laura nunca despertaría. Así, la mujer que había construido un imperio desde cero, que había luchado contra todas las adversidades para llegar a la cima, fue ingresada en la clínica sin su consentimiento. Sedada, Laura fue sumida en un coma profundo, y mientras su cuerpo descansaba en la cama de un hospital, el mundo que había conocido continuaba sin ella. En los meses que siguieron, Ricardo y sus hijos comenzaron a vivir como si Laura ya no existiera. El control de la empresa pasó a manos de Marcos, quien poco a poco empezó a manejar las finanzas familiares. Ricardo, por su parte, disfrutaba de la libertad que había ganado con la ausencia de su esposa. Todo parecía estar saliendo según lo planeado. Pero la vida, a veces, tiene formas inesperadas de ajustar las cuentas. Y Laura, que había sido silenciada, no estaba dispuesta a quedarse en ese estado por mucho tiempo. Los días en la casa de los Montes habían cambiado desde que Laura fue internada en la clínica psiquiátrica. Sin la presencia de la mujer que alguna vez había sido el pilar de la familia, la atmósfera era extrañamente ligera, casi como si hubieran eliminado un obstáculo del camino. Ricardo, ahora sin la carga emocional de cuidar a una esposa que consideraba rota, se movía con una libertad renovada, como si la sombra de Laura ya no lo persiguiera. La casa, antes llena de tensiones y discusiones, se había transformado en un lugar de silencio, pero también de frialdad. Marcos y Luisa, aunque al principio mostraron reticencia, pronto comenzaron a ver las ventajas de la situación. La herencia que alguna vez parecía distante, atada a la vida y salud de su madre, ahora estaba al alcance de la mano. La empresa, que antes había sido dirigida con puño de hierro por Laura, estaba bajo su control, y ambos comenzaron a tomar decisiones que antes habrían sido impensables. Ricardo, al percibir esta nueva dinámica, no perdió tiempo. Convenció a sus hijos de que, cuanto antes la justicia declarara a Laura incapaz de gestionar sus bienes, más rápido podrían acceder a la fortuna. Para lograrlo, debían presentar a Laura como alguien completamente incapacitado, una mujer mentalmente inestable que, bajo ningún concepto, podría volver a dirigir su imperio. Ricardo se reunió con abogados, médicos y notarios, preparando todos los documentos necesarios para iniciar el proceso legal de incapacitación. Es lo mejor para todos, les repetía Ricardo a Marcos y Luisa, mientras ultimaban los detalles del plan en la lujosa sala de su casa. No podemos dejar que tu madre vuelva a destruir todo lo que hemos construido. Lo que hizo por la empresa está en el pasado. Ahora somos nosotros los que debemos mirar hacia adelante. Marcos, aunque inicialmente algo perturbado por la idea, comenzó a ver la lógica en las palabras de su padre. Sabía que si lograban deshacerse de la figura de Laura en los documentos legales, el control total de la empresa y la fortuna quedaría en sus manos. Sería libre de expandir el negocio a su manera, sin la presión de los ideales y valores antiguos de su madre. Además, con Laura fuera del panorama, las tensiones en su vida personal también se aliviarían. Luisa, por su parte, siempre había mantenido una relación más distante con su madre. Aunque al principio fue quien más se opuso a la idea de internarla, la promesa de una vida sin restricciones financieras, sin las constantes críticas de Laura, la convenció. Finalmente, la perspectiva de una vida cómoda, llena de viajes y placeres, la sedujo. La decisión se tomó en una conversación final, llena de cinismo y pragmatismo. Laura sería oficialmente declarada incapaz, y ellos accederían a todo lo que ella había acumulado durante tantos años de trabajo. Ya no había espacio para remordimientos, todos estaban alineados en la misma dirección.
Nos merecemos esto, dijo Marcos una noche, mientras brindaba con Luisa en la sala de estar. Mamá nos crió para ser exitosos, y lo somos. Esto es solo la evolución natural de las cosas. Pero lo que no sabían era que, mientras ellos disfrutaban de su aparente victoria, un error en la clínica comenzaría a cambiarlo todo. Durante meses, Laura había permanecido en un coma inducido, alejada del mundo, sumida en un estado de sueño profundo. Sin embargo, algo falló en el sistema. Uno de los médicos de la clínica cometió un grave error al administrar la dosis de los sedantes. En lugar de mantenerla en ese estado letárgico, su cuerpo empezó a responder de una forma que nadie había previsto. Un día, en medio de la calma habitual del hospital, Laura empezó a despertar. Al principio, fueron solo pequeños movimientos de los dedos. Luego, una ligera respiración irregular, seguida de un parpadeo inconsciente. Pero en cuestión de horas, Laura estaba consciente, aunque débil y desorientada, mirando el techo blanco de su habitación sin entender por qué estaba allí ni cuánto tiempo había pasado. Beatriz, la enfermera que había estado a cargo de Laura desde el principio, fue la primera en notar los cambios. Al verla abrir los ojos, sintió una mezcla de alivio y pánico. Sabía que algo había salido terriblemente mal, y aunque había jurado seguir las órdenes médicas, su corazón se llenó de compasión por la mujer que yacía indefensa frente a ella. «Laura, ¿puedes oírme?», preguntó Beatriz con suavidad, acercándose a su lado. Laura apenas asintió, sus ojos recorriendo el entorno como si intentara comprender dónde estaba. Sentía su cuerpo débil, pero algo más profundo, una sensación de traición, comenzó a invadir su mente. ¿Qué está pasando?», preguntó con una voz ronca, luchando por hablar. Beatriz le tomó la mano, consciente de que lo que estaba a punto de revelarle sería devastador. «Tu familia tomó la decisión de ingresarte aquí», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Te inducieron un coma. Han pasado varios meses desde que llegaste». Laura no podía procesar lo que escuchaba. ¿Su familia? ¿Ricardo? ¿Marcos? ¿Luisa? ¿Por qué la habrían internado sin su consentimiento? Su mente, aún nublada por los sedantes, intentaba conectar los fragmentos de recuerdos de los meses anteriores. Había discusiones, tensiones en el trabajo, el agotamiento extremo, pero nada de eso explicaba por qué su propia familia la había descartado de esa manera. ¿Dónde están ellos?, preguntó con esfuerzo, sintiendo un nudo en el estómago. Beatriz dudó antes de responder, temiendo que la verdad fuera demasiado para Laura en ese momento. «No han venido en algún tiempo. Parecen estar ocupados, con la empresa». El silencio en la habitación se volvió opresivo. Laura cerró los ojos, procesando la realidad que comenzaba a desmoronarse frente a ella. Aquellos a quienes había amado, por quienes había sacrificado tanto, la habían abandonado. Y no solo eso, la habían silenciado, arrinconado, dejado de lado como si no fuera más que un estorbo en sus vidas. Pero lo que ellos no sabían era que Laura no estaba dispuesta a quedarse en la oscuridad. El dolor que sentía, esa mezcla de traición y furia, empezaba a alimentar una nueva determinación. Sabía que algo había cambiado para siempre entre ella y su familia. Y también sabía que, una vez que se recuperara, Ricardo, Marcos y Luisa enfrentarían las consecuencias de sus actos. Laura se quedó en silencio tras la impactante revelación de Beatriz. El peso de la traición era tan abrumador que apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que su propia familia, la gente que más amaba, hubiera decidido internarla, inducirla a un coma y seguir con sus vidas como si ella no existiera? La rabia empezó a burbujear lentamente bajo su piel, mezclada con una tristeza profunda y oscura que la hacía sentirse más sola que nunca. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con la voz rota por el esfuerzo. Beatriz, con la mirada baja, dudó antes de contestar. «Han pasado 6 meses desde que ingresaste aquí». El corazón de Laura se hundió. 6 meses. 6 meses en los que su familia había vivido sin ella, en los que su empresa había continuado funcionando, en los que Ricardo y sus hijos habían conspirado para silenciarla. Mientras yacía en esa cama, su vida había sido robada en cada pequeño detalle.
Beatriz notó el cambio en la expresión de Laura. Sabía que no podía quedarse callada por más tiempo, aunque su conciencia estaba dividida. Había visto a muchas personas en la clínica, pero ninguna la había tocado tanto como Laura. La fuerza silenciosa que aún mostraba, incluso en su estado de debilidad, la impresionaba. Laura, dijo suavemente, acercándose a su cama, hay algo más que debes saber. Laura la miró, sus ojos oscurecidos por la confusión y el dolor. Beatriz inspiró hondo antes de continuar. Tu familia, ellos no vinieron aquí para ayudarte. No se trataba de tu bienestar, dijo Beatriz, escogiendo cada palabra con cuidado. Todo esto fue planeado. Ricardo, él convenció a los médicos para inducirte este coma, diciendo que sería mejor para tu salud. Pero, en realidad, fue para tener control sobre tu fortuna. El estómago de Laura se revolvió. Sabía que su relación con Ricardo había ido deteriorándose, que la tensión con sus hijos había crecido en los últimos años, pero nunca imaginó que fueran capaces de algo tan vil, tan frío. Cada fragmento de amor que alguna vez sintió por ellos se estaba desmoronando, sustituido por una ira silenciosa que comenzaba a crecer en su interior. Me traicionaron, murmuró, más para sí misma que para Beatriz. Me desecharon como si fuera un problema. ¿Por dinero? ¿Por poder? Beatriz asintió lentamente, sintiendo un nudo en su garganta. Había desarrollado un fuerte vínculo con Laura en esos meses. Aunque ésta se encontraba dormida, la enfermera veía a la mujer que había sido antes de todo, exitosa, fuerte, una líder. Sabía que Laura merecía mucho más que lo que le había sucedido, y su compasión se convirtió en algo más que un deber profesional. Quería ayudarla. Sé que es difícil de asimilar, dijo Beatriz. Pero no puedes quedarte aquí. Tienes que escapar. Ellos no saben que has despertado, y si lo descubren antes de que te recuperes por completo, podrían hacer algo peor. Laura la miró, tratando de encontrar la fuerza en su interior para enfrentarse a esa realidad. Escapar. Esa palabra resonaba en su mente, tan ajena y, al mismo tiempo, tan llena de esperanza. ¿Cómo podía enfrentarse a una situación así? Apenas había recobrado el sentido y ya debía luchar contra su propia familia. Pero sabía que Beatriz tenía razón, no podía quedarse ahí, esperando a que ellos volvieran. Si algo había aprendido en su vida, era que el tiempo era crucial en los momentos de crisis, y el suyo estaba contándose rápidamente. Necesito saber todo, dijo finalmente, su voz más firme que antes. ¿Qué han hecho estos últimos meses? ¿Qué pasó con mi empresa? Beatriz tomó aire profundamente, sabiendo que la verdad sería devastadora. Ricardo y tus hijos han tomado el control de la empresa. Marcos es quien está al frente, pero la realidad es que Ricardo maneja todo desde las sombras. Han empezado a vender partes de la compañía, a hacer cambios sin tu aprobación. Incluso han iniciado el proceso legal para declararte incapacitada de forma permanente. Si eso ocurre, perderás todo derecho sobre tus bienes. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, lleno de tensión. Laura cerró los ojos, intentando controlar la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, algo más surgió dentro de ella, una determinación férrea. No podía permitir que ellos destruyeran todo lo que había construido. No podían ganar. Voy a recuperarlo todo, dijo Laura, con una voz que parecía más fuerte a medida que las palabras salían de su boca. Mi vida, mi empresa, mi nombre. Ricardo y los niños han firmado su sentencia. Beatriz asintió. Sabía que no iba a ser fácil, pero al menos Laura estaba dispuesta a luchar. Te ayudaré, dijo firmemente. Tengo un plan. Podríamos sacarte de aquí sin que ellos se enteren. Pero debes confiar en mí y actuar con rapidez. No tenemos mucho tiempo. Laura la miró fijamente, con una mezcla de gratitud y desconfianza. No tenía opción. Si quería recuperar su vida, debía confiar en Beatriz. ¿Qué debo hacer? Beatriz sonrió con alivio. Había esperado ese momento desde que se dio cuenta de lo que la familia de Laura le había hecho. La oportunidad de ayudarla y darle una segunda oportunidad.
Te ayudaremos a escapar esta misma noche. Pero debes estar preparada para lo que vendrá después. Esto no será solo una huida, será una guerra. Y tú, Laura, debes estar lista para luchar. Laura asintió lentamente. Sabía que lo que le esperaba sería una batalla en todos los frentes, legal, emocional y personal. Pero también sabía que no podía seguir siendo una víctima. Su familia la había traicionado, y ahora era su turno de mover las piezas del tablero. Mientras Beatriz comenzaba a delinear el plan para la fuga, Laura, postrada en esa cama, sintió que el fuego de su voluntad comenzaba a arder de nuevo. Ya no era la mujer rota que habían intentado eliminar. Era la verdadera Laura Montes, renaciendo del abismo en el que la habían enterrado. La noche llegó sigilosa, envolviendo la clínica en un manto de silencio. El ambiente estaba tenso mientras Beatriz preparaba el plan para sacar a Laura de allí sin que nadie se diera cuenta. En el cuarto de la paciente, Laura permanecía despierta, con los ojos fijos en el techo, escuchando los ruidos lejanos de los pasillos. Sabía que esa sería su única oportunidad. Debía escapar antes de que Ricardo o sus hijos supieran que había despertado. Va a ser peligroso, le advirtió Beatriz mientras ajustaba los cables del monitor que aún registraba sus signos vitales. Tenemos que hacerlo de manera que nadie sospeche hasta mañana. Si descubren que te fuiste demasiado pronto, podrían rastrearnos. Laura, con la mandíbula apretada y los músculos tensos por el esfuerzo de mantenerse tranquila, asintió. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su mente era una tormenta de emociones. Sabía que esta huida no era solo una cuestión de sobrevivir, sino el primer paso hacia la venganza. Beatriz la ayudó a sentarse en la cama, y Laura se estremeció por el dolor en sus músculos adormecidos. Cada movimiento era una lucha, pero lo que le daba fuerzas era la rabia que sentía. La traición de su esposo y sus hijos aún ardía en su interior. Era ese fuego lo que la mantenía firme. Tienes que ser rápida, pero cuidadosa. He desactivado las cámaras del pasillo de esta ala durante 10 minutos. Después de eso, te buscarán, le dijo Beatriz en un susurro, mientras le ofrecía una bata que la haría pasar por una trabajadora más de la clínica. Laura se levantó tambaleante, apoyándose en Beatriz, sintiendo el peso del tiempo perdido sobre sus piernas debilitadas. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada estaba fija, determinada. Sabía que no podía fallar. No después de todo lo que había pasado. Voy a sacarte por la salida de emergencias, le indicó Beatriz. Tengo un coche esperándote. Mi prima, quien trabaja conmigo, te llevará a un lugar seguro. Desde allí podrás contactar a tus abogados. Laura hizo una pausa antes de responder. Por un segundo, una duda cruzó su mente, ¿podría confiar completamente en Beatriz? Pero cuando la miró a los ojos, vio sinceridad y una profunda compasión. Sabía que sin ella no habría ninguna oportunidad de escapar. Asintió con la cabeza, confiando en que era la única opción viable. Gracias, murmuró Laura, con una voz baja, pero cargada de emoción. Te debo la vida. Beatriz la ayudó a moverse con cuidado por los pasillos vacíos, evitando cualquier encuentro con el personal de la clínica. Los minutos pasaban como si fueran horas. Cada paso era una tortura, no solo por el dolor físico, sino por la tensión creciente en su pecho. Sabía que si alguien las descubría, todo acabaría en ese momento. Las luces tenues iluminaban el camino hasta una pequeña puerta en el fondo del pasillo. Beatriz la abrió con rapidez, revelando una salida que daba al estacionamiento trasero de la clínica. Vamos, rápido, susurró Beatriz mientras guiaba a Laura hacia el coche. La prima de Beatriz, una mujer joven y decidida, estaba detrás del volante. Al verlas llegar, abrió la puerta del pasajero trasero para que Laura se subiera. Sin hacer preguntas, encendió el motor. Estará segura en el refugio, dijo Beatriz mientras ayudaba a Laura a entrar en el coche. Nadie sabe de ese lugar, y estarás lejos del alcance de Ricardo y tus hijos por un tiempo. Laura, exhausta y con el cuerpo adolorido, se recostó en el asiento trasero mientras el coche arrancaba, alejándose de la clínica. Su mente seguía acelerada, repasando lo que acababa de suceder. Había escapado, pero esto era solo el principio.
Sabía que debía planear su siguiente paso con cautela. Ricardo y sus hijos no se quedarían quietos cuando descubrieran que ella había desaparecido. Sabían que si Laura estaba despierta, su plan de controlarlo todo estaría en peligro. El coche serpenteaba por las calles oscuras de la ciudad, alejándose del hospital y entrando en una zona más tranquila, casi abandonada. Al llegar al refugio, una pequeña casa en las afueras, la prima de Beatriz ayudó a Laura a bajar del coche. «Tienes comida, agua, y un teléfono seguro aquí», le dijo mientras abría la puerta. «Descansa. Cuando estés lista, podrás contactar a tus abogados». Laura, aún tambaleante, entró en la casa y se sentó en una silla. La oscuridad del lugar era sofocante, pero la tranquilidad que le ofrecía era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Sabía que no podría esconderse para siempre, pero ese pequeño respiro era suficiente para comenzar a organizar sus pensamientos. Horas después, cuando el primer rayo de luz del amanecer iluminaba la ventana, Laura tomó el teléfono. Sabía que, aunque estaba lejos de la clínica, la batalla apenas había comenzado. Lo primero era contactar a sus abogados. Necesitaba rodearse de personas en quienes pudiera confiar, gente que la ayudara a recuperar todo lo que su familia le había arrebatado. Con manos temblorosas, marcó el número de su abogado de confianza, un hombre que había trabajado a su lado durante años y conocía su carácter. ¿Laura?, dijo la voz al otro lado de la línea, incrédula. «Pensé que, estoy despierta», Julio, lo interrumpió con voz firme. «Y necesito que me ayudes». El abogado, aún sorprendido, escuchó en silencio mientras Laura le contaba lo que había sucedido. No era solo una cuestión de traición familiar, su empresa, su legado, estaba en peligro. Y ahora, más que nunca, necesitaba un plan para despojar a Ricardo y a sus hijos de todo control. «Necesitamos actuar rápido», le dijo Julio, con un tono decidido. «Si ya han iniciado el proceso de incapacitación, podrías perderlo todo. Pero si logras desheredarlos antes de que lo completen, no tendrán poder sobre tus bienes. Será una batalla legal complicada, pero no imposible». «Haz lo que tengas que hacer», respondió Laura. «Quiero que Ricardo, Marcos y Luisa pierdan todo derecho sobre mi herencia». Julio asintió, aunque ella no podía verlo. «Voy a iniciar los trámites para revocar cualquier poder que tengan sobre tu patrimonio». Pero Laura hizo una pausa. «Tienes que estar preparada. Esto no solo será una lucha en los tribunales. Van a pelear sucio». Laura lo sabía. Conocía a Ricardo mejor que nadie. Sabía que él no se detendría ante nada para mantener el control de su fortuna. Pero esta vez, ella estaba lista para pelear. Esta vez, no sería la víctima. La rabia y la traición que había sentido se habían transformado en algo más poderoso, determinación. Sabía que no sería fácil, pero ahora estaba decidida a recuperar lo que le pertenecía. «Estoy preparada», dijo finalmente. «Ellos no saben lo que les espera». Mientras colgaba el teléfono, Laura se dio cuenta de que había comenzado la primera etapa de su venganza. Desde esa pequeña casa, en medio de la oscuridad, planeaba su regreso. Y cuando volviera, lo haría con toda la fuerza que le habían arrebatado. Los días que siguieron al escape de Laura fueron cruciales. Con cada hora que pasaba, su cuerpo comenzaba a recuperar algo de la fuerza que había perdido durante los meses en coma, pero su mente nunca había estado más alerta. El refugio proporcionado por Beatriz le daba un espacio seguro, pero el verdadero refugio para Laura era su determinación. No podía permitirse el lujo de ser débil, no después de lo que su familia había intentado hacerle. Beatriz la visitaba con frecuencia, trayendo noticias y suministros. Las dos mujeres se habían unido en una alianza nacida del dolor y la compasión, pero también del deseo de justicia. Beatriz, quien había sido testigo del cruel destino de Laura, se había comprometido a ayudarla en todo lo que estuviera en su poder. Era más que una aliada, era la única persona en quien Laura podía confiar completamente. Una tarde, mientras el sol descendía en el horizonte, las dos mujeres se sentaron a discutir el siguiente paso. Laura había contactado a Julio, su abogado, quien ya había comenzado los procedimientos legales para detener a Ricardo y a sus hijos,
pero necesitaba más que eso. Sabía que, si bien los tribunales podían ayudarla a recuperar el control legal, la verdadera batalla sería más personal, más cercana a casa. Necesito saber exactamente qué han estado haciendo estos meses, dijo Laura, su voz fría y calculadora. No basta con demandarlos. Quiero entender cómo planeaban apoderarse de todo lo que construí. Quiero exponerlos. Beatriz asintió. Sabía que Laura no era solo una víctima, sino una estratega. Y si alguien podía orquestar una venganza meticulosa, era ella. He hablado con algunas personas en la clínica, comenzó Beatriz. Hay un par de empleados que simpatizan con tu situación. Me han dado información sobre los últimos movimientos de Ricardo y los niños. La venta de algunas propiedades ya se inició, y Marcos ha comenzado a firmar contratos en tu nombre. Todo esto indica que están consolidando su control financiero, y muy pronto intentarán dejarte sin nada. Laura apretó los puños. Aunque ya esperaba algo así, escuchar los detalles la enfureció aún más. Quiero que me consigas pruebas, dijo con decisión. Si podemos demostrar que falsificaron documentos, podremos hundirlos. Marcos no es tan astuto como cree. Habrá dejado rastros. Beatriz asintió una vez más, ya comenzando a trazar mentalmente el plan para conseguir las pruebas que Laura necesitaba. Sabía que esto implicaría riesgos, pero estaba dispuesta a asumirlos. Después de todo, sentía una profunda deuda hacia Laura, quien, a pesar de estar en una situación tan vulnerable, se había mostrado fuerte y valiente desde el principio. Hay algo más que quiero hacer, agregó Laura, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y resolución. Quiero enfrentarme a ellos. No en los tribunales, no todavía. Quiero ver sus caras cuando sepan que estoy despierta, que su plan ha fracasado. Beatriz la miró sorprendida, sabiendo que un enfrentamiento directo con Ricardo y sus hijos podría ser peligroso. ¿Estás segura de que es lo mejor?, preguntó con cautela. Aún te estás recuperando, y ellos harán cualquier cosa para proteger lo que han ganado. No subestimes lo que pueden hacer cuando se sientan acorralados. Laura la miró con firmeza, sin titubear. No voy a esconderme. He estado callada y ausente por demasiado tiempo. Ellos me dieron por muerta, pero no saben lo que soy capaz de hacer cuando me empujan al límite. Quiero que sientan el miedo, la incertidumbre. Necesito verlos enfrentarse a mí antes de que la ley los derrumbe. Beatriz no pudo evitar admirar la valentía de Laura. Sabía que esta mujer no era solo una empresaria astuta, sino una guerrera. Y ahora, esa guerrera estaba a punto de resurgir con una furia que nadie podría detener. Entonces lo haremos, dijo Beatriz finalmente, asintiendo. Pero lo haremos bien. Ellos no pueden saber que estamos preparando una guerra. Debemos ser estratégicas. Laura asintió. Las dos mujeres empezaron a planear el encuentro con cuidado, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. Beatriz se encargó de contactar a algunas personas en el círculo cercano de Ricardo, fingiendo interés en ayudar con la administración de la empresa. De esa manera, podrían obtener información de primera mano sin levantar sospechas. Mientras tanto, Julio trabajaba diligentemente en los procedimientos legales. Le había advertido a Laura que no sería fácil desheredar a su esposo e hijos sin una buena razón, pero las pruebas que estaban acumulando sobre la mala gestión y las decisiones financieras sin su consentimiento podrían ser suficientes. Aún así, Julio insistía en que no debían subestimar el poder de Ricardo y su influencia en ciertos sectores. Ricardo es un hombre inteligente, le dijo Julio por teléfono una noche. Puede que ya esté anticipando un contragolpe tuyo. No se va a quedar de brazos cruzados. Lo sé, respondió Laura, con la mirada fija en la oscuridad de la ventana. Y es por eso que lo destruiré primero. Unos días después, el momento que Laura había estado esperando llegó. Beatriz consiguió organizar una reunión en la oficina de Ricardo, bajo el pretexto de que necesitaban revisar algunos documentos financieros que Laura había dejado sin firmar antes de caer en coma. Ricardo y Marcos pensaban que todo estaba bajo control, que Laura seguía incapacitada y que no había amenaza alguna en el horizonte. Luisa, por su parte, se mantenía más alejada del negocio,
pero aún estaba involucrada en el plan. El día de la reunión, Laura, más fuerte y decidida, se presentó en la oficina de Ricardo acompañada por Beatriz. Vestía sobria y elegante, como si no hubiera pasado ni un solo día fuera del mundo empresarial, como si nunca hubiera estado encerrada en una cama de hospital, luchando por su vida. Cuando Laura cruzó la puerta, Ricardo, que estaba de espaldas, revisando unos papeles, ni siquiera levantó la mirada de inmediato. No esperaba que llegaras tan pronto, dijo con frialdad, sin darse cuenta de quién realmente había entrado en la sala. Pensé que habías enviado a alguien más para revisar esto. Pero entonces, la sala se llenó de un silencio pesado, y Ricardo finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Laura, y por un instante, el color de su rostro se desvaneció. Era como si hubiera visto a un fantasma. Detrás de él, Marco se quedó helado, incapaz de articular palabra. Luisa, que estaba sentada en un rincón, dejó caer su vaso de agua al suelo, salpicando los documentos sobre la mesa. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Balbuceó Ricardo, incapaz de procesar lo que veía. Laura sonrió, una sonrisa gélida y cargada de desprecio. Disfrutó ese momento de sorpresa, ese instante en que vio el miedo florecer en los ojos de los tres. Sabía que esa era solo la primera estocada de muchas. ¿Qué pasa, Ricardo? Dijo, su voz baja pero firme. ¿No me esperabas tan pronto? ¿Acaso pensabas que me quedaría dormida para siempre? El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier palabra. Ricardo, Marcos y Luisa estaban atrapados, enfrentados a la realidad de que Laura había regresado. Y esta vez, no venía a pedir explicaciones. Venía a tomar de vuelta todo lo que le habían quitado. El silencio en la sala era sofocante. Los segundos parecían arrastrarse mientras Ricardo, Marcos y Luisa intentaban procesar lo que estaba sucediendo. Laura estaba ahí, de pie frente a ellos, desafiándolos con una calma fría y controlada. Nadie lo había previsto. Ninguno de ellos había siquiera considerado la posibilidad de que Laura pudiera regresar tan pronto, y menos aún con esa mirada que destilaba determinación y rabia contenida. Ricardo fue el primero en reaccionar, aunque su voz traicionaba la sorpresa y el temor que intentaba ocultar. Laura, murmuró, su tono inseguro, como si aún no pudiera creer lo que veía. Pensé que, los médicos dijeron que, ¿cómo es posible que esté despierta? Interrumpió Laura, dando un paso hacia él, sus ojos fijos en los de Ricardo. ¿Que haya escapado del destino que tú y nuestros hijos me impusieron? Oh, Ricardo, subestimaste lo que soy capaz de hacer. Ricardo intentó recomponerse, pero el sudor comenzaba a formarse en su frente. Detrás de él, Marcos y Luisa parecían congelados, incapaces de moverse o decir algo. Sabían que el regreso de Laura significaba el colapso de todos sus planes. El poder que habían acumulado lentamente durante los últimos meses, el control sobre la fortuna y la empresa, todo pendía de un hilo. Esto no es lo que parece, dijo Ricardo finalmente, con la voz más firme pero llena de tensión. Laura, lo hicimos por ti. Los médicos sugirieron que el coma era lo mejor para tu salud mental, para que pudieras recuperarte del estrés, del colapso que estabas sufriendo. Laura soltó una carcajada fría, llena de amargura. Se detuvo frente a él, manteniendo su mirada, viendo cómo sus excusas caían vacías ante la verdad. ¿De verdad esperas que crea eso? Preguntó ella con desdén. ¿Que todo esto fue por mi bien? No juegues conmigo, Ricardo. Sé exactamente lo que hiciste. Sabías que la única forma de quitarme del camino era deshacerte de mí, callarme, mantenerme dormida para siempre mientras tú y nuestros hijos desmantelaban todo lo que construí. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Ricardo tragó saliva, pero trató de mantener su postura. No tienes pruebas de nada, Laura. Solo estás recuperándote, y ahora tu mente está confundida. Lo que necesitas es descansar, no hacerte ideas erróneas. En ese momento, Luisa finalmente intervino, su voz temblorosa pero intentando sonar conciliadora. Mamá, todo esto fue difícil para nosotros también. No queríamos que esto sucediera de esta manera,
pero estábamos preocupados por ti. Pensamos que era lo mejor. No sabíamos qué más hacer. Laura se giró hacia su hija, mirándola con tristeza, pero sin un rastro de compasión en su rostro. Durante años, había tratado de entender a sus hijos, de amarlos a pesar de sus diferencias. Pero ahora veía con claridad lo que eran, cómplices de una traición que la había desgarrado por completo. ¿Preocupados por mí?, replicó con una amarga sonrisa. No, Luisa. Ustedes solo pensaban en sí mismos. En cómo podían deshacerse de mí y tomar mi lugar, en cómo podrían apoderarse de todo lo que levanté con mis propias manos. Marcos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente rompió su inmovilidad. Siempre había sido el más calculador, el que pensaba que podía tomar el control de todo. Pero ahora, enfrentado a su madre, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Mamá, todo esto es más complicado de lo que piensas, dijo, su voz impregnada de frialdad, pero con un intento de mantener la calma. La empresa estaba colapsando. No teníamos opción. Si no tomábamos el control, habrías perdido todo. Hicimos lo necesario para mantener el legado. Laura sintió cómo la ira dentro de ella crecía más con cada palabra que escuchaba. Ese discurso de hacer lo necesario no era más que una excusa para justificar su traición. Sabía que Marcos siempre había deseado su posición, pero nunca imaginó que fuera capaz de tanto cinismo. ¿Mantener el legado?, dijo con incredulidad. ¿Destruyendo todo lo que yo construí? Has vendido partes de la empresa. Has firmado contratos que comprometen la estabilidad financiera de todo lo que levanté. No se trataba de salvar el legado, Marcos. Se trataba de robarlo. Los ojos de Marcos se entrecerraron. Sabía que había cometido errores, pero nunca había pensado que Laura se levantaría para enfrentarlos de esa manera. Ya es tarde para ti, mamá, replicó, su tono más duro. La empresa es mía ahora. Y no puedes hacer nada para cambiar eso. Ya no tienes poder aquí. Laura lo miró durante un largo momento, sus labios curvándose en una sonrisa peligrosa. ¿De verdad crees que no tengo poder?, le susurró con frialdad. Lo que ustedes no entienden es que el poder que ustedes creyeron quitarme, nunca me perteneció solo en los documentos. Pertenece a lo que soy, a la fuerza que ustedes jamás podrán destruir. Y ya he comenzado a recuperarlo. Marcos, Ricardo y Luisa se quedaron en silencio, observando a Laura mientras ella hablaba con una seguridad aterradora. Sabían que algo estaba mal. Laura no era la mujer frágil que habían dejado en la clínica. Esta Laura había regresado con un propósito y no se detendría hasta destruirlos. Julio, mi abogado, ya está trabajando en anular cada uno de los movimientos que hicieron, continuó Laura, sus palabras calculadas como una sentencia. Y las pruebas de las irregularidades que cometieron ya están en proceso de ser entregadas a los tribunales. Así que no, Marcos. No es tarde para mí. Pero lo será para ustedes. Ricardo, que hasta entonces había intentado mantener la calma, finalmente estalló. Esto no terminará así, Laura. No puedes simplemente regresar y quitarnos todo. Nos corresponde tanto como a ti. Laura lo miró, impasible, como si él ya no fuera más que una sombra irrelevante en su vida. No, Ricardo, dijo en voz baja, pero firme. Nada de esto te corresponde. Tú me traicionaste. No solo a mí, sino también todo lo que alguna vez significamos como familia. Y por eso, no te queda nada. El peso de sus palabras resonó en la sala. Laura se dio la vuelta, lista para marcharse. Sabía que la batalla legal sería larga y difícil, pero ya había dado el primer golpe. Había visto el miedo en sus rostros, la incertidumbre, y eso le daba la fuerza para continuar. Cuando alcanzó la puerta, se volvió por última vez hacia ellos. Nos veremos en los tribunales, dijo, antes de salir del despacho. Mientras la puerta se cerraba tras ella, supo que la guerra no había hecho más que empezar. Pero Laura Montes no solo había regresado. Había renacido, más fuerte y decidida que nunca. Tras abandonar la oficina de Ricardo,
Laura sentía el aire frío de la tarde acariciar su rostro, pero en su interior, el fuego de la batalla apenas comenzaba a arder. Sabía que, aunque el enfrentamiento directo había sido necesario para que su familia sintiera el peso de su regreso, la verdadera lucha se libraría en los tribunales. Era allí donde debía desmantelar todo lo que Ricardo, Marcos y Luisa habían construido sobre su traición. Cuando Laura regresó al refugio, Beatriz la esperaba, ansiosa por saber cómo había resultado el encuentro. Laura, aunque agotada por la confrontación emocional, le dedicó una sonrisa de satisfacción. Lo hice, dijo mientras se dejaba caer en una silla, su cuerpo aún recuperándose del esfuerzo. Los enfrenté. Y aunque intentaron justificarse, vi el miedo en sus ojos. Saben que no voy a detenerme. Beatriz asintió, aliviada. Ella había sido testigo del sufrimiento de Laura, pero también de su fortaleza. Verla tomar el control de nuevo le llenaba de esperanza. Ahora debemos concentrarnos en la batalla legal, dijo Laura, más para sí misma que para Beatriz. Julio ya está preparando todo, pero necesito estar un paso por delante. Ricardo es astuto, y hará todo lo posible para manipular la situación a su favor. Beatriz se sentó frente a ella, con una expresión seria. ¿Y qué podemos hacer para asegurarnos de que no lo logren? Laura permaneció en silencio por un momento, su mente trabajando rápido. Sabía que no solo necesitaba pruebas de las acciones ilegales que habían tomado en su ausencia, sino que también debía encontrar la forma de desmantelar el poder que Ricardo y Marcos habían acumulado. Necesitamos más pruebas, dijo finalmente. No solo de lo que hicieron en mi ausencia, sino de todo lo que han estado ocultando. Ricardo no es nuevo en el juego de los negocios turbios. Debe haber manejado cuentas, inversiones, algo que podamos usar para enterrarlo. Beatriz asintió, pero su mirada se oscureció por la preocupación. Será arriesgado, Laura. Ellos ya saben que estás aquí afuera, luchando. Si nos descubren antes de que tengamos suficiente, podrían actuar de forma desesperada. Laura lo sabía. Era consciente del peligro que representaban Ricardo y sus hijos. Los había enfrentado, pero ahora estarían más atentos, más agresivos en sus movimientos. Sin embargo, Laura también sabía que no podía permitirse el lujo de esperar. No tengo otra opción, dijo con calma. No voy a detenerme hasta que ellos paguen por lo que me hicieron. Los días siguientes fueron frenéticos. Julio, su abogado, trabajaba incansablemente en los procedimientos legales, buscando cualquier laguna o irregularidad en las acciones de Ricardo y Marcos. Sabía que la clave para ganar el caso no solo estaba en probar la traición familiar, sino en demostrar que habían violado la ley al manipular los bienes de Laura mientras ella estaba incapacitada. La batalla judicial no tardó en comenzar. Ricardo, por supuesto, no se quedaba de brazos cruzados. Había contratado a un equipo legal poderoso, dispuesto a aplastar cualquier intento de Laura por retomar el control de su fortuna. Los medios comenzaron a captar la noticia de la empresaria que había despertado de un coma inducido y ahora enfrentaba a su propia familia en una disputa por su legado. La atención mediática añadió presión a ambos bandos, y Ricardo, siempre el estratega, intentó controlar la narrativa. Laura está mentalmente inestable, declararon los abogados de Ricardo en la primera audiencia. Fue ingresada en una clínica psiquiátrica debido a un colapso nervioso. Toda decisión tomada por su esposo y sus hijos fue en interés de su bienestar y de la empresa. No hay evidencia de malas intenciones. Laura, presente en la sala del tribunal, sintió cómo la furia crecía dentro de ella al escuchar esas palabras. Tratar de pintarla como una mujer débil, incapaz de tomar decisiones, era un golpe bajo que Ricardo estaba dispuesto a utilizar. Pero ella había previsto ese movimiento. Julio tomó la palabra para defenderla. Señoría, tenemos pruebas de que las acciones de Ricardo y Marcos no fueron motivadas por el bienestar de Laura Montes. Durante su incapacidad, falsificaron documentos, vendieron propiedades y manipularon cuentas sin su consentimiento. No estamos hablando de un simple acto de gestión temporal, estamos ante una conspiración para despojarla de su fortuna. El juez, con expresión seria, pidió las pruebas correspondientes. Julio, preparado,
presentó una serie de documentos que Beatriz y Laura habían logrado obtener en secreto. Eran correos electrónicos, transacciones financieras y contratos firmados por Marcos que revelaban el plan de Ricardo para asumir el control total de la empresa, ignorando deliberadamente la voluntad de Laura. Ricardo, sentado en el estrado junto a sus abogados, apretó los dientes al ver cómo se presentaban los documentos. Sabía que parte de su plan quedaba expuesto, pero aún tenía un as bajo la manga. Su equipo legal intentó desacreditar las pruebas, argumentando que eran interpretaciones sesgadas de documentos financieros complejos, pero el daño ya estaba hecho. Laura había demostrado que su familia no actuaba en su beneficio, sino en el suyo propio. Fuera del tribunal, Laura se encontraba con Julio en una sala privada. Habían ganado el primer round, pero sabían que la batalla no estaba ni cerca de terminar. Ricardo va a contraatacar, dijo Julio mientras revisaba algunos papeles. Necesitamos algo más fuerte para asegurarnos de que el juez anule su control sobre la empresa. Aún tienen poder, y Marcos está dispuesto a todo para mantenerlo. Laura asintió, sabiendo que la verdadera guerra estaba en la estrategia. La primera audiencia había demostrado que podía defenderse, pero Ricardo no se quedaría cruzado de brazos. Vamos a encontrarlo, dijo con firmeza. Quiero hundirlos. Y sé que Ricardo tiene más secretos que aún no hemos descubierto. Sabía que detrás de la fachada de negocios respetables que había construido a lo largo de los años, Ricardo escondía prácticas ilegales. Había escuchado rumores de movimientos financieros sucios, inversiones encubiertas, pero nunca había prestado atención. Ahora, esas sombras podían ser su arma más poderosa. Julio, necesito que encuentres a las personas que alguna vez trabajaron con él. Personas que sepan cómo Ricardo realmente manejaba sus negocios. No me importa cuánto cueste. Alguien debe tener pruebas de lo que hizo. Julio asintió, con una mirada decidida. Sabía que para ganar esta guerra, necesitaban algo más grande que simples transacciones. Necesitaban encontrar la corrupción que Ricardo había enterrado profundamente. Laura, en silencio, observó por la ventana del despacho mientras la ciudad seguía su curso. Sabía que Ricardo intentaría hacerla ver como una mujer frágil, una víctima de su propia mente. Pero ella no era ninguna de esas cosas. Y ahora, más que nunca, estaba decidida a demostrarle al mundo, y a su familia, que nadie podría destruir lo que ella había creado. La batalla judicial continuaría, y Laura estaba preparada para cada golpe que viniera. Pero no solo lucharía en los tribunales, estaba lista para desenterrar todos los secretos que Ricardo había guardado durante años. Pronto, ellos sabrían que no se puede enterrar a una mujer como Laura Montes. Había renacido de las cenizas que ellos mismos habían intentado crear. La guerra judicial continuaba intensificándose. Cada día, nuevos documentos salían a la luz, revelando las maniobras oscuras de Ricardo y Marcos para apropiarse de la fortuna de Laura. El caso atrajo cada vez más la atención de los medios, que no tardaron en convertir la disputa familiar en el centro de atención pública. Ricardo seguía tratando de controlar la narrativa, presentando a Laura como una mujer mentalmente inestable que necesitaba protección, pero las pruebas en su contra comenzaban a acumularse. Laura, mientras tanto, no descansaba. Sabía que la clave para destruir a Ricardo no estaba solo en exponer su traición familiar, sino en desenterrar los secretos que había mantenido ocultos durante años. Para ganar, debía ir más allá de las simples acusaciones de mala gestión. Debía desmantelar el imperio de Ricardo desde sus cimientos. Ricardo siempre fue demasiado cuidadoso, le comentó a Julio una mañana mientras discutían la estrategia. No hay forma de que no tenga algo sucio escondido. Necesitamos ir más profundo. Julio asintió, sabiendo que ya habían logrado avances importantes, pero también consciente de que Ricardo tenía influencias poderosas. Para ganar la batalla final, necesitaban pruebas contundentes que no dejaran espacio para la duda. He rastreado algunas de las cuentas en las que Ricardo ha estado moviendo dinero, dijo Julio mientras hojeaba los documentos. Hay varias transacciones sospechosas con empresas en el extranjero, pero están tan bien ocultas que no podemos rastrear el origen exacto. Necesitamos algo más directo. ¿Qué hay de sus antiguos socios?
Preguntó Laura, su mirada fija en los documentos. Ricardo siempre fue hábil para hacer tratos en las sombras. Si encontramos a alguien que haya estado en esos acuerdos turbios, podríamos exponerlo. Julio suspiró. Algunos de sus socios más cercanos tienen demasiado que perder si se involucran. Nadie está dispuesto a hablar, al menos no sin garantías. Laura se recostó en la silla, frustrada pero decidida. Sabía que estaban cerca, pero aún no lo suficiente. De repente, una idea cruzó su mente. Beatriz, dijo, más para sí misma que para Julio. ¿Beatriz? Preguntó él, confuso. Ella ha trabajado en la clínica durante años. Conoce a muchas personas y a lo largo del tiempo ha escuchado cosas. Podría tener acceso a información sobre gente que conoce a Ricardo. Si hay alguien que pueda ayudarnos a desenterrar sus secretos, podría ser ella. Julio asintió lentamente. Podría ser una buena idea. Cualquier ventaja que tengamos es importante en este punto. Esa misma tarde, Laura se reunió con Beatriz en el refugio. Aunque se había convertido en su confidente y aliada, nunca antes habían discutido en profundidad sobre el pasado de Ricardo. Ahora, era el momento de explorar esa posibilidad. Beatriz, necesito tu ayuda con algo más, le dijo Laura, mientras ambas se sentaban en la pequeña sala de estar del refugio. Sabes todo lo que ha pasado hasta ahora, pero hay algo más que necesito descubrir. Ricardo tiene secretos, algo que podría ser la clave para hundirlo de una vez por todas. ¿Sabes de alguien en la clínica o en su círculo que pueda ayudarnos a encontrarlo? Beatriz frunció el ceño, reflexionando en silencio durante unos segundos. Era una mujer práctica, que siempre había evitado involucrarse en las sombras de los demás, pero sentía una gran deuda con Laura. Además, después de todo lo que había visto, su deseo de justicia se había intensificado. Recuerdo algo, dijo finalmente, con cautela. Hace unos años, cuando Ricardo te llevaba a los chequeos regulares, solía conversar con un hombre en particular, un médico que no era de la clínica pero siempre estaba presente en esas visitas. Nunca me llamó mucho la atención en ese momento, pero ahora que lo mencionas, creo que podría haber algo raro ahí. Laura se inclinó hacia adelante, atenta a cada palabra de Beatriz. ¿Quién era ese hombre? Su nombre es Jorge Salazar, respondió Beatriz. Nunca supe exactamente qué hacía, pero tenía un aire de poder, como si fuera alguien que manejaba las cosas en segundo plano. Creo que Ricardo confiaba en él para ciertos arreglos. Podría ser la persona que buscamos. Laura sintió que algo encajaba. Ricardo siempre había sido meticuloso, y si había alguien en las sombras que lo ayudaba a cubrir sus rastros, ese hombre podría ser la clave. Necesitamos encontrarlo, dijo Laura con determinación. Si ese tal Jorge está involucrado, podría saber más de lo que creemos. Y si conseguimos que hable, Ricardo estará acabado. Beatriz asintió, su lealtad hacia Laura más firme que nunca. Voy a hacer algunas averiguaciones, dijo. Si alguien puede rastrear a Salazar, seremos nosotras. Mientras tanto, Ricardo comenzaba a sentir la presión creciente de la batalla legal. Sabía que Laura no era alguien a quien subestimar, pero nunca había imaginado que su regreso sería tan devastador. En su desesperación, comenzó a cometer errores. A medida que la prensa se hacía eco de las irregularidades financieras en su manejo de la empresa, los inversionistas comenzaron a retirarse. Las acciones caían y la confianza en el liderazgo de Marcos se desplomaba. Marcos, por su parte, comenzaba a desesperarse. Aunque siempre había creído que podría superar a su madre en la dirección de la empresa, ahora se daba cuenta de que el control que había asumido se estaba desmoronando bajo la presión del juicio y la pérdida de apoyo. Esto no está funcionando, gritó Marcos una noche en la mansión familiar, enfrentándose a su padre. Laura nos está aplastando en los tribunales. Si esto sigue así, perderemos todo. Ricardo, con el ceño fruncido, bebió en silencio un vaso de whisky mientras miraba por la ventana. Sabía que tenían que actuar rápido, pero no se les ocurría una solución definitiva. Ella aún no nos ha derrotado, dijo finalmente Ricardo, aunque su voz no sonaba tan segura como antes.
Tenemos que encontrar una forma de mantenerla controlada. Debemos buscar algo que la haga retroceder. Marcos negó con la cabeza, frustrado. No hay nada que la detenga. No ahora. Pero en ese mismo momento, en las sombras, Laura y Beatriz estaban más cerca que nunca de encontrar la pieza clave. Cuando finalmente rastrearon a Jorge Salazar, descubrieron que el hombre había estado involucrado en múltiples tratos ilícitos, desde manipulación de documentos hasta evasión fiscal, todo bajo la dirección de Ricardo. Beatriz logró reunirse con Salazar en secreto, y aunque al principio el hombre se mostró reacio, cuando vio el creciente escándalo alrededor de Ricardo, comenzó a reconsiderar su lealtad. Sabía que si el barco de Ricardo se hundía, él también iría a pique. Si me aseguran inmunidad, hablaré, dijo Salazar, sabiendo que estaba acorralado. Era justo lo que Laura necesitaba. Con Salazar dispuesto a declarar en su contra, Ricardo estaba en la cuerda floja. Los secretos que tanto había guardado comenzaban a desmoronarse a su alrededor. Y mientras la presión legal aumentaba, Laura se preparaba para el golpe final. Ya no se trataba solo de recuperar su empresa o su fortuna. Era una cuestión de justicia. De demostrar que, por más que hubieran intentado destruirla, Laura Montes había renacido más fuerte, más decidida. Ricardo, Marcos y Luisa estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. Laura ya no era la víctima indefensa que habían querido silenciar. Ahora, era el viento imparable que derrumbaría el imperio de traiciones que habían construido. Las semanas siguientes fueron una tormenta tanto en los tribunales como en los medios. La batalla por la fortuna y el control de la empresa de Laura Montes había alcanzado su punto más alto. La declaración de Jorge Salazar fue un golpe devastador para Ricardo. En su testimonio, reveló no solo las irregularidades financieras y los tratos ilegales que Ricardo había ocultado durante años, sino también cómo había manipulado la situación para tomar el control de la empresa de Laura mientras ella estaba en coma. Los detalles de cómo Ricardo había convencido a los médicos de la clínica para mantener a Laura en coma salieron a la luz. Las pruebas eran irrefutables. Ricardo, con la ayuda de Salazar, había falsificado documentos y gestionado mal los bienes de Laura, todo con el fin de apoderarse de su fortuna. La traición era más profunda de lo que incluso Laura había imaginado, y ahora, todo el país lo sabía. Ricardo intentó defenderse, pero su credibilidad se desplomó cuando se presentaron las pruebas en su contra. Su equipo legal intentó desacreditar a Salazar, argumentando que solo hablaba para salvarse a sí mismo, pero los documentos que acompañaban su testimonio no dejaban dudas. Ricardo había construido su imperio sobre mentiras, y esas mentiras ahora lo devoraban. En los tribunales, el juez finalmente dictaminó a favor de Laura. Ricardo, Marcos y Luisa fueron despojados de todo control sobre los bienes de Laura, y la empresa fue devuelta a su legítima dueña. Además, Ricardo enfrentaba cargos por fraude y malversación de fondos, lo que lo colocaba en una situación mucho peor de la que él había anticipado. El día del veredicto final, Laura se levantó temprano. Sabía que aquel sería un día decisivo, no solo en los tribunales, sino también en su vida. Aunque había luchado con todas sus fuerzas para llegar a este punto, una parte de ella sentía el peso de todo lo que había perdido. Ya no quedaba rastro del hombre del que una vez había estado enamorada, ni de los hijos que había criado con tanto amor. Lo que había pasado en esos últimos meses había roto cualquier vínculo que alguna vez los uniera. Beatriz la acompañó al tribunal esa mañana. Había estado a su lado en cada momento, y Laura sabía que sin ella, probablemente no habría podido llegar tan lejos. Ambas mujeres, unidas por la lealtad y la justicia, se habían convertido en un equipo formidable. Beatriz, quien había sido testigo del abuso y la manipulación, ahora era más que una confidente, era una amiga, una hermana en esta lucha. Cuando Laura entró en la sala del tribunal, su mirada se encontró con la de Ricardo. Él, sentado junto a sus abogados, tenía la expresión de un hombre derrotado. La arrogancia que siempre había caracterizado a Ricardo se había desvanecido. Ya no era el hombre seguro que una vez controló su destino y el de su familia. Ahora, era solo una sombra de lo que había sido, alguien a quien las circunstancias habían vencido. Marcos y Luisa también estaban allí, aunque mantenían la distancia.
Ninguno de los dos había hablado con Laura desde el día de la confrontación en la oficina de Ricardo. Sabían que no había vuelta atrás. La relación con su madre estaba destruida para siempre, y cada uno enfrentaba su propio remordimiento de formas diferentes. Luisa, con lágrimas en los ojos, evitaba la mirada de Laura. Marcos, por otro lado, intentaba mantener la compostura, pero su resentimiento era evidente. El juez leyó el veredicto: Ricardo, culpable de fraude, malversación de fondos y abuso de poder. Laura recuperaba el control total de su fortuna y su empresa, mientras que Ricardo y sus hijos quedaban despojados de cualquier derecho sobre sus bienes. Además, Ricardo enfrentaría una sentencia penal que lo llevaría a juicio por sus delitos. Laura cerró los ojos durante un momento cuando el veredicto fue anunciado. Había ganado. Después de todo el sufrimiento, después de toda la traición, finalmente tenía justicia. Pero la victoria no sabía dulce. Había perdido algo invaluable: su familia, el amor de aquellos por quienes alguna vez lo había dado todo. Ese vacío, aunque cubierto por el triunfo, seguía ahí, profundo y doloroso. Semanas después del juicio, la vida de Laura empezó a encontrar una nueva normalidad. La empresa estaba en pleno proceso de reestructuración, y Laura, ahora con Beatriz como su mano derecha, estaba decidida a convertirla en algo más que un símbolo de lujo. Quería que representara su renacimiento, una nueva etapa de su vida en la que ya no permitiría que el poder o la ambición destruyeran lo que realmente importaba. Beatriz, le dijo un día mientras revisaban los planes para la expansión de la empresa: quiero que a partir de ahora esta empresa sea un reflejo de lo que realmente somos. No solo venderemos perfumes. Vamos a invertir en causas que ayuden a mujeres en situaciones vulnerables. Quiero que esta empresa sea un lugar donde las mujeres como tú, como yo, puedan encontrar apoyo y fuerza. Beatriz la miró, sorprendida, pero también profundamente conmovida. Sabía lo que Laura había pasado, y la admiraba por la forma en que había transformado su dolor en algo positivo. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte a lograrlo, respondió con una sonrisa. Juntas podemos hacerlo. Laura asintió, sabiendo que esa nueva etapa en su vida estaba marcada por una lección importante: la verdadera fortaleza no residía en el poder ni en el dinero, sino en la capacidad de levantarse después de la traición, en la habilidad de reconstruirse después de haberlo perdido todo. Ricardo, mientras tanto, había caído en desgracia. Su influencia en los negocios se había desmoronado, y los pocos aliados que le quedaban lo habían abandonado tras el escándalo. Marcos y Luisa, aunque no enfrentaban cargos criminales, estaban completamente apartados de la vida de su madre. Marcos, incapaz de aceptar su derrota, intentaba rehacer su vida lejos del legado de Laura, pero el peso de sus decisiones lo perseguía. Luisa, por otro lado, había intentado contactar a su madre en varias ocasiones, pero Laura no había respondido. Sabía que el lazo entre ellas estaba roto, y aunque el dolor seguía ahí, Laura no estaba lista para perdonar. Un día, mientras observaba el atardecer desde la ventana de su oficina, Laura se dio cuenta de que había alcanzado algo más que una simple victoria legal. Había recuperado su vida, su dignidad y, más importante aún, su identidad. Era una mujer renacida, más fuerte y sabia que antes. Con el tiempo, el nombre de Laura Montes no solo sería recordado por la empresa que había construido, sino por la historia de una mujer que enfrentó la traición más profunda y salió adelante. Había aprendido que, aunque el poder y el éxito podían ser efímeros, la verdadera fortaleza residía en la resiliencia. Laura se había levantado de entre las cenizas que su familia había intentado esparcir, y ahora, con una nueva visión y un nuevo propósito, estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida. Los meses que siguieron a la caída de Ricardo fueron transformadores para Laura. La empresa que había creado desde cero y que había estado a punto de perder estaba nuevamente bajo su control, pero esta vez la manejaba con un nuevo sentido de propósito. Con Beatriz a su lado como su aliada más confiable, Laura se dedicó a reconstruir su imperio con un enfoque diferente. Ya no era solo una mujer de negocios, sino una sobreviviente que comprendía el valor de la verdadera fortaleza. En cada reunión, en cada decisión, Laura sentía el peso de todo lo que había vivido. La traición de su familia,
El sufrimiento que había soportado, y el largo camino de regreso a su libertad la habían cambiado para siempre. Pero ese dolor se había convertido en su mayor fuente de poder, una lección que le recordaba a cada paso que no importaba cuán oscuro fuera el abismo, siempre había una salida. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de su empresa, Laura se detuvo frente a una nueva sección que acababan de inaugurar, Fundación Mujeres Renacidas. Una organización destinada a apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, especialmente aquellas que habían sido víctimas de traición o abuso emocional. La fundación proporcionaba recursos, asesoramiento y apoyo legal, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes lo necesitaban. Beatriz, quien había sido una pieza clave en la creación de la fundación, se acercó a Laura con una sonrisa. «Nunca imaginé que estaríamos aquí», le dijo, mirando las oficinas que se llenaban de vida con mujeres que compartían historias similares. «Has creado algo increíble, algo que realmente importa». Laura asintió, observando con orgullo lo que habían logrado juntas. Pero detrás de su satisfacción, había una calma reflexiva. Sabía que, aunque había reconstruido su vida, el vacío dejado por la traición de su familia nunca desaparecería del todo. Había aprendido a vivir con ello, a aceptar que no siempre podía tener todas las respuestas ni reparar los lazos que se habían roto. «No siempre podemos salvar a todos», respondió Laura, pensativa. «Pero podemos salvarnos a nosotras mismas». Eso es lo que aprendí. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero podemos decidir cómo respondemos, cómo seguimos adelante. Beatriz asintió en silencio, admirando la sabiduría de Laura. Ambas habían recorrido un camino largo, lleno de desafíos, pero ahora estaban construyendo algo que haría la diferencia en las vidas de muchas mujeres. Juntas, habían convertido el sufrimiento en fuerza, la traición en resiliencia. El destino de Ricardo y sus hijos siguió caminos diferentes. Ricardo fue condenado por fraude y malversación, y pasó sus últimos días en la cárcel, una figura caída que ya no tenía el poder ni la influencia que alguna vez había disfrutado. Sus aliados lo abandonaron, y los negocios que intentó sostener se desmoronaron. Marcos, por su parte, nunca pudo recuperarse de la caída de su familia. Intentó seguir adelante, pero la sombra de su fracaso lo persiguió por el resto de su vida, dejándolo aislado y amargado. Luisa, sin embargo, tomó un camino diferente. Aunque había estado implicada en la traición, siempre había sido la más frágil emocionalmente. Después del juicio, intentó reconstruir su vida lejos de su familia, dedicándose a causas sociales. En más de una ocasión, intentó acercarse a Laura, enviándole cartas y mensajes en los que pedía perdón, tratando de enmendar los errores del pasado. Un día, mientras Laura revisaba la correspondencia en su oficina, encontró una carta de Luisa. Esta vez, el tono era diferente. No había rastro de súplicas, ni de intentos de justificación, solo una aceptación tranquila de los errores que había cometido. «Mamá, sé que lo que hice no tiene perdón. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mis decisiones y sobre cómo te fallé. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que he aprendido de mis errores. Estoy dedicando mi vida a ayudar a otros, tal como tú lo hiciste siempre. Solo quería que lo supieras. Con amor, Luisa». Laura sostuvo la carta en sus manos durante un largo rato. Sabía que el dolor de la traición nunca se desvanecería por completo, pero había algo en esas palabras que le hizo sentir una paz que no había sentido en mucho tiempo. Luisa estaba buscando su propio camino, y aunque el vínculo entre madre e hija estaba roto, había esperanza en el cambio que veía en su hija. Laura guardó la carta en un cajón, sin responder. No estaba lista para reabrir esa puerta, pero apreciaba el gesto. Con el tiempo, la historia de Laura Monte se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial. No solo era conocida por su éxito en la perfumería, sino por su historia de resiliencia y renacimiento. Había enfrentado la traición más dolorosa que una persona podía sufrir, y había salido adelante, más fuerte y más sabia. Su empresa se convirtió en un símbolo de poder femenino, y su fundación ayudó a innumerables mujeres a encontrar su propio camino hacia la libertad y el éxito. Laura nunca volvió a ser la mujer que había sido antes del coma. Había cambiado de forma irrevocable, pero el cambio la había hecho más poderosa.
Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuán duras fueran las caídas. En su oficina, observando un atardecer rojizo desde los ventanales que daban al horizonte de Sao Paulo, Laura sonrió para sí misma. Sabía que su legado viviría mucho más allá de ella. No solo en los perfumes que había creado, sino en cada vida que había tocado y transformado. Había renacido de las cenizas que una vez la cubrieron, y ahora, finalmente, podía decir que estaba en paz. Laura Montes no solo había sobrevivido. Laura asintió, sabiendo que esa nueva etapa en su vida estaba marcada por una lección importante: la verdadera fortaleza no residía en el poder ni en el dinero, sino en la capacidad de levantarse después de la traición, en la habilidad de reconstruirse después de haberlo perdido todo. Ricardo, mientras tanto, había caído en desgracia. Su influencia en los negocios se había desmoronado, y los pocos aliados que le quedaban lo habían abandonado tras el escándalo. Marcos y Luisa, aunque no enfrentaban cargos criminales, estaban completamente apartados de la vida de su madre. Marcos, incapaz de aceptar su derrota, intentaba rehacer su vida lejos del legado de Laura, pero el peso de sus decisiones lo perseguía. Luisa, por otro lado, había intentado contactar a su madre en varias ocasiones, pero Laura no había respondido. Sabía que el lazo entre ellas estaba roto, y aunque el dolor seguía ahí, Laura no estaba lista para perdonar. Un día, mientras observaba el atardecer desde la ventana de su oficina, Laura se dio cuenta de que había alcanzado algo más que una simple victoria legal. Había recuperado su vida, su dignidad y, más importante aún, su identidad. Era una mujer renacida, más fuerte y sabia que antes. Con el tiempo, el nombre de Laura Montes no solo sería recordado por la empresa que había construido, sino por la historia de una mujer que enfrentó la traición más profunda y salió adelante. Había aprendido que, aunque el poder y el éxito podían ser efímeros, la verdadera fortaleza residía en la resiliencia. Laura se había levantado de entre las cenizas que su familia había intentado esparcir, y ahora, con una nueva visión y un nuevo propósito, estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida. Los meses que siguieron a la caída de Ricardo fueron transformadores para Laura. La empresa que había creado desde cero y que había estado a punto de perder estaba nuevamente bajo su control, pero esta vez la manejaba con un nuevo sentido de propósito. Con Beatriz a su lado como su aliada más confiable, Laura se dedicó a reconstruir su imperio con un enfoque diferente. Ya no era solo una mujer de negocios, sino una sobreviviente que comprendía el valor de la verdadera fortaleza. En cada reunión, en cada decisión, Laura sentía el peso de todo lo que había vivido. La traición de su familia, el sufrimiento que había soportado, y el largo camino de regreso a su libertad la habían cambiado para siempre. Pero ese dolor se había convertido en su mayor fuente de poder, una lección que le recordaba a cada paso que no importaba cuán oscuro fuera el abismo, siempre había una salida. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de su empresa, Laura se detuvo frente a una nueva sección que acababan de inaugurar: Fundación Mujeres Renacidas. Una organización destinada a apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, especialmente aquellas que habían sido víctimas de traición o abuso emocional. La fundación proporcionaba recursos, asesoramiento y apoyo legal, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes lo necesitaban. Beatriz, quien había sido una pieza clave en la creación de la fundación, se acercó a Laura con una sonrisa. «Nunca imaginé que estaríamos aquí», le dijo, mirando las oficinas que se llenaban de vida con mujeres que compartían historias similares. «Has creado algo increíble, algo que realmente importa». Laura asintió, observando con orgullo lo que habían logrado juntas. Pero detrás de su satisfacción, había una calma reflexiva. Sabía que, aunque había reconstruido su vida, el vacío dejado por la traición de su familia nunca desaparecería del todo. Había aprendido a vivir con ello, a aceptar que no siempre podía tener todas las respuestas ni reparar los lazos que se habían roto. «No siempre podemos salvar a todos», respondió Laura, pensativa. «Pero podemos salvarnos a nosotras mismas». Eso es lo que aprendí. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero podemos decidir cómo respondemos, cómo seguimos adelante.
Beatriz asintió en silencio, admirando la sabiduría de Laura. Ambas habían recorrido un camino largo, lleno de desafíos, pero ahora estaban construyendo algo que haría la diferencia en las vidas de muchas mujeres. Juntas, habían convertido el sufrimiento en fuerza, la traición en resiliencia. El destino de Ricardo y sus hijos siguió caminos diferentes. Ricardo fue condenado por fraude y malversación, y pasó sus últimos días en la cárcel, una figura caída que ya no tenía el poder ni la influencia que alguna vez había disfrutado. Sus aliados lo abandonaron, y los negocios que intentó sostener se desmoronaron. Marcos, por su parte, nunca pudo recuperarse de la caída de su familia. Intentó seguir adelante, pero la sombra de su fracaso lo persiguió por el resto de su vida, dejándolo aislado y amargado. Luisa, sin embargo, tomó un camino diferente. Aunque había estado implicada en la traición, siempre había sido la más frágil emocionalmente. Después del juicio, intentó reconstruir su vida lejos de su familia, dedicándose a causas sociales. En más de una ocasión, intentó acercarse a Laura, enviándole cartas y mensajes en los que pedía perdón, tratando de enmendar los errores del pasado. Un día, mientras Laura revisaba la correspondencia en su oficina, encontró una carta de Luisa. Esta vez, el tono era diferente. No había rastro de súplicas, ni de intentos de justificación, solo una aceptación tranquila de los errores que había cometido. Mamá, sé que lo que hice no tiene perdón. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mis decisiones y sobre cómo te fallé. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que he aprendido de mis errores. Estoy dedicando mi vida a ayudar a otros, tal como tú lo hiciste siempre. Solo quería que lo supieras. Con amor, Luisa. Laura sostuvo la carta en sus manos durante un largo rato. Sabía que el dolor de la traición nunca se desvanecería por completo, pero había algo en esas palabras que le hizo sentir una paz que no había sentido en mucho tiempo. Luisa estaba buscando su propio camino, y aunque el vínculo entre madre e hija estaba roto, había esperanza en el cambio que veía en su hija. Laura guardó la carta en un cajón, sin responder. No estaba lista para reabrir esa puerta, pero apreciaba el gesto. Con el tiempo, la historia de Laura Montes se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial. No solo era conocida por su éxito en la perfumería, sino por su historia de resiliencia y renacimiento. Había enfrentado la traición más dolorosa que una persona podía sufrir, y había salido adelante, más fuerte y más sabia. Su empresa se convirtió en un símbolo de poder femenino, y su fundación ayudó a innumerables mujeres a encontrar su propio camino hacia la libertad y el éxito. Laura nunca volvió a ser la mujer que había sido antes del coma. Había cambiado de forma irrevocable, pero el cambio la había hecho más poderosa. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuán duras fueran las caídas. En su oficina, observando un atardecer rojizo desde los ventanales que daban al horizonte de Sao Paulo, Laura sonrió para sí misma. Sabía que su legado viviría mucho más allá de ella. No solo en los perfumes que había creado, sino en cada vida que había tocado y transformado. Había renacido de las cenizas que una vez la cubrieron, y ahora, finalmente, podía decir que estaba en paz. Laura Montes no solo había sobrevivido. Había triunfado. Fin.